Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa cultural Trazos y Letras Somos Cultura. Como siempre, soy Adriana Jiménez y los invito a que se queden a disfrutar del programa de hoy, en el cual se hablará sobre los ajuares domésticos novohispanos. No se lo pueden perder porque está constituyendo una oportunidad de acercarnos al arte clásico donde la estética es refinada y edificante. No olviden escribirnos a los números que están mostrando en pantalla. Su participación nos ha fortalecido y lo seguirá haciendo. Sin más, les presento a la invitada de hoy, la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más, les cedo la palabra al maestro Hugo Angulo Fuentes. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes, apreciable público de Trazos y Letras. En esta tarde del 22 de enero de 2019, ya el segundo programa con el que arranca la tercera temporada de este programa cultural. Bienvenida, doctora Sonia Ocaña. Esta es su casa y encantados de seguir escuchando los resultados de sus trabajos, de su pasión, de esos trabajos de investigación que usted realiza en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bien, el tema es, como ya lo anunció Adriana, es los ajuares domésticos novohispanos y de eso vamos a conversar con la doctora Sonia Irene. Doctora, en términos generales, para la gente que nunca ha escuchado este término de los ajuares domésticos, ¿qué son? Es la manera elegante de decir básicamente lo que la gente tenía en su casa, lo que la gente tiene en su casa, desde ropa, muebles, toda clase de adornos, de objetos útiles, todo lo que la gente tenía y tiene hoy en día en su casa, eso es un ajuar doméstico. Okay. Pero es un arte. Es un arte, hay mucha cultura alrededor de todo esto. ¿Cómo es posible que usted se haya interesado tan finamente y apasionadamente por esta disciplina? Bueno, hay la perspectiva de un investigador necesariamente toma cierta distancia, aunque uno intente acercarse lo más posible al objeto de estudio. Uno no puede llegar 3 siglos después y asomarse, por ejemplo, a los inventarios de bienes y pensar que su perspectiva va a ser la de la persona que estaba poniendo este inventario, ¿no? No sé, la gente que tenía muchos bienes, por ejemplo, bueno, pues valora sobre todo a partir de un criterio económico, ¿no? En los inventarios, por ejemplo, del siglo XVIII, que es lo que yo más he estudiado de manera personal, pues si la capacidad económica lo permite, la gente abre estos inventarios con la plata, por ejemplo, ¿no? Todos los objetos de plata que tenían, después ponen las joyas, por ejemplo, o sea, ahí hay un criterio económico muy evidente, ¿no? Pero uno puede, como investigador, decir, bueno, pero a mí en lo personal en este momento no me interesa tanto estudiar la joyería o no me interesa estudiar la plata, voy a estudiar, por ejemplo, las esculturas o las pinturas que puedan haber en este ajuar. Y muchas veces resulta que eso no era lo más apreciado económicamente, ¿no? O sea, por eso la perspectiva, a fin de cuentas, también depende de los intereses del investigador, ¿no? Sí es verdad que por mucho tiempo los propios investigadores del arte vieron un tanto como frívolos, como superficiales, poco dignos de estudios, algunos de estos temas, ¿no? O sea, un poco con la idea de, pues la historia está para cosas serias, no para estudiar vestidos, por ejemplo, ¿no? Pero en esos vestidos hay algunos aspectos de los intereses de la época, de la mentalidad de la época. Hay que tomar en cuenta, no todo el mundo podía tener pinturas, mucho menos pinturas caras, mucho menos pinturas hechas por gente famosa, pero todo el mundo tenía que vestirse, ¿no? Entonces, a veces también de la comparación de pues cómo vestía la gente dependiendo de su nivel adquisitivo, ahí también encontramos piezas del rompecabezas de la historia de la época que no aparecen en otro tipo de investigaciones, ¿no? O sea, yo pensaría, no hay temas frívolos, hay maneras frívolas de acercarse a los temas, ¿no? Como lo expresaba Adriana en la presentación, es una perfecta oportunidad para acercarse a la estética, una estética muy refinada,
porque más allá de los objetos está el arte. ¿Es correcto? Claro, aunque ahí también depende mucho del tema específico que uno está estudiando, ¿no? Por ejemplo, a veces uno piensa no sé, ¿no? Que toda la gente, bueno, por lo menos toda la gente que podía hacer un inventario de bienes, ¿no? A fin de cuentas hay que pagar un documento, uno pensaría que toda era gente con un poder adquisitivo más o menos alto, que uno va a encontrar objetos de lujo, por ejemplo, y a veces viendo directamente los documentos uno se lleva sorpresas porque en realidad está más diversificado, ¿no? También hay que tomar en cuenta que esta idea que bueno, pues venimos heredando desde el Renacimiento, de que el arte, así como que con A mayúscula, ¿no? Grandes artistas, cosas muy refinadas, cosas muy, no sé, ¿no? Muy exquisitas, muy deslumbrantes. Eso sí funciona para una pequeña parte de la sociedad, ¿no? Pero, bueno, al menos en lo personal, cuando he hecho trabajo de archivo, en lo personal me gusta abrirme lo más posible a grupos sociales amplios, ¿no? O sea, saber, sí, claro, qué estaba pasando hasta arriba de la, digamos, de la pirámide social, pero también es interesante ver qué estaba pasando en la base de la pirámide social en la medida en la que los documentos lo permiten, ¿no? Ciertamente, la mayor parte de la población que tenía muchos menos ingresos, o sea, no la vemos reflejada en estos documentos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pues a veces hay, digamos, el equivalente a lo que hoy sería la clase media, que sí estaba haciendo documentos y, bueno, pues ahí también hay piezas de información. O incluso en los inventarios ya sea de alto poder adquisitivo o de mediano poder adquisitivo, hasta el final vienen los objetos que casi económicamente están valuados a apenas unos reales, un peso se dividía en 8 reales, ¿no? Entonces, hablar de 4 reales es hablar de menos de un peso, o sea, cosas que costaban muy poquito dinero, y ahí uno también se encuentra piezas que en lo personal me parecen interesantes, ¿no? Muy bien. Vamos a este primer interés de usted, que es la circulación de objetos asiáticos en Nueva España y su impacto local. Así que vamos a ir pidiendo a los controles técnicos que vayan colocando la imagen de guadalupana, ¿verdad? Sí, adelante. Hay una Virgen de Guadalupe. Aparece ya en pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es el tipo de pintura que aquí en esta época conocemos como enconchado, aunque en la época de la producción estas son pinturas de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. Les decían de muchas maneras, menos enconchado. Enconchado es un término que nos inventamos en el siglo XX. Pues, ¿en México? En México, sí. Okay. Aunque también se ha usado en España, también se ha usado en Argentina, y de hecho estas pinturas de un tiempo para acá también se han estudiado en Estados Unidos y en inglés le llaman igualito, ¿no? Es porque las otras maneras de llamarle, los otros nombres son muy largos, ¿no? Pintura embutida de concha nácar. Embutido no es carne fría en el contexto del siglo XVIII, quiere decir... Es muy parecido a lo que hoy significa incrustado, ¿no? Entonces, una lámina embutida de concha para el lenguaje del siglo XXI sería una pintura incrustada de concha nácar, ¿no? Entonces, bueno, estas son pinturas hechas en la Nueva España, pero ese uso del nácar, bueno, me parece que se alcanzó a ver, ¿no? Todo el manto de la túnica de la Virgen estaba hecha casi sobre un mosaico de concha nácar, o sea, la concha, la parte nacarada de la concha, ¿no? Se lijaba, se pulía, se cortaba, se adhería a la superficie pictórica, que era tabla en este caso, y se pintaba encima, ¿no? O sea, un procedimiento pues complejo, con muchos pasos, y ese uso de la concha viene de unas lacas japonesas hechas ex profeso para la exportación a fines del siglo XVI y principios del XVII, ¿no? Aquí hay que recordar que Cristóbal Colón llegó a América buscando un camino alternativo a Asia, ¿no? Y originalmente lo que se buscaba eran especias, ¿no? Pero con el paso del tiempo se empezaron a valorar otra clase de productos, sobre todo de China y de Japón, en menor medida de otros países, ¿no? De la India, de parte del sureste asiático, pero bueno, de China se valoraba mucho la porcelana, la seda,
y de Japón, sobre todo, las lacas y los biombos, ¿no? Entonces, bueno, estas obras, la ruta española que comerciaba con esto, salía el galeón de Manila, en Filipinas, navegaba todo el Pacífico hasta las costas de Acapulco, y después por tierra de Acapulco a la Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz, a Sevilla. Entonces todas estas obras de China, de Japón, de otras partes de Asia, se quedaban en la Nueva España, ¿no? Lo vemos en los documentos. Obras originales asiáticas se conservan muy poquitas, pero lo que sí se conserva en mayor medida son estas obras hechas en la Nueva España, que no son realmente copias, no están pretendiendo imitar sin más, las están tomando de punto de partida y como inspiración para hacer otros objetos diferentes, ¿no? Aparecerá en pantalla a continuación el biombo. Ah, sí. El biombo rojo. Sí. Ahí está ya en pantalla para que pueda complementar Claro. la información, doctora. Este biombo, bueno, personalmente me parece una maravilla. Es anónimo, es de fines del siglo XVIII, se encuentra en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Hoy en día tiene este fondo, este tono muy encendido de anaranjado, que en la época se denominaba azarcón, color azarcón. Personalmente tengo mis dudas de si pueda haberse visto, o sea, de este color en el original. Con el paso del tiempo muchos colores sufren variaciones, ¿no? O sea, se pueden oscurecer, a veces se aclaran, hay variaciones. Yo me he preguntado si el tono original de esta obra no sería más bien rojo, o sea, no anaranjado encendido, sino rojo, porque hay muchas lacas chinas que circularon aquí que tienen fondos rojos, ¿no? Y bueno, algo parecido, en el sentido de que ahí había pagodas, había patos, personajes con rasgos asiáticos, con kimonos. Entonces, sin embargo, un verdadero biombo chino no es como lo que estamos viendo, ¿no? Okay. Entonces... Bien, muy bien, vamos a un corte promocional. Estamos en este tema de los ajuares domésticos novohispanos. Hablamos de la circulación de objetos asiáticos en Nueva España. Gracias, doctora. Regresamos enseguida. Esto es Trazos y Letras. Seguimos en el programa con el debido respeto, aquí con la doctora Sonia Irene Ocaña, para pasar a ese segundo elemento que es el vestido en la Nueva España. Doctora, vamos a ver a continuación en pantalla la imagen de esa familia grande que por un lado están los varones y por el otro las damas muy bien vestidos. Adelante. Bien, este es uno de los pocos retratos familiares que se conservan de la primera mitad del siglo XVIII. La familia está identificada, es la familia Faguaga Arosqueta, y el retrato de hecho está fechado entre 1734 y 1736. Bueno, pues era una familia de mineros muy acaudalados. El padre era un inmigrante vasco que hizo una enorme fortuna en la Nueva España. Se casó con una criolla, hija de vascos también muy acaudalados. Entonces es una, digamos, gran ocasión este retrato para ver cómo pues se vestía esto es lo que se conoce como retrato de aparato, ¿no? Es decir, la gente viste sus mejores galas y son retratos hechos pues realmente para impresionar, ¿no? No es que se vistieran así todos los días, pero bueno, pues podemos ver, por ejemplo, como es un retrato del siglo XVIII, en los hombres vemos lo que se conoce como moda borbónica. En el siglo XVIII hay un cambio dinástico en España. La familia de los Habsburgo, la dinastía Habsburgo termina, empieza con Felipe V, la dinastía Borbón, de origen francés, y Felipe V trae a España y a los territorios hispánicos estas pelucas para hombres, ¿no? De cabello muy largo, empolvadas, blancas, que es totalmente diferente a la moda, al peinado masculino del siglo anterior. También en este siglo, bueno, pues se popularizan las casacas para los hombres. Es esta especie de saco muy largo que tenemos ¿De terciopelo,
Sí, las casacas no necesariamente son de terciopelo, pueden ser de distintos materiales, pero esta en particular efectivamente es de terciopelo y además este tono, este rojo vino, está asociado pues al estatus social alto. Si se fija, es el mismo color que tenemos en el brocado del fondo, ¿no? Aquí nosotros no estamos acostumbrados a pensar que la ropa varía de precio de acuerdo con el color, pero de hecho en esta época así era, ¿no? Había colores que eran muy caros de producir y por eso se asociaban al lujo y a la riqueza, ¿no? Entonces aquí claramente hay una voluntad de hacer alarde de estatus social, de estatus económico, además de religiosidad, ¿no? Porque los personajes están en el oratorio de su casa ante la Virgen de Aránzazu, que era la Virgen de los vascos, digamos que el culto estaba muy acentuado en la comunidad de vascos de la Nueva España, ¿no? Una escena muy familiar. Una escena en la que vemos muchas cosas conjugadas, ¿no? O sea, sí, es la familia al completo, pero realmente los personajes no están interactuando mucho entre sí, ¿no? O sea, más bien están posando lujosamente ataviados. No hay mayor intimidad, por ejemplo, emocional. No hay, o sea, sabemos que son, pues sí, ¿no? El padre, la madre y los hijos, ¿no? Pero no vemos gestos que sí aparecen más tardíamente o en otro tipo de retratos, como de más cercanía, conexión emocional entre los personajes, ¿no? La intención de este retrato más bien es mostrar la piedad de una familia pues que está situada al más alto estatus social en la Nueva España, ¿no? Es marcada la posición de autoridad del varón en la vestimenta que se ve reflejada en esta imagen. Sí, aunque de hecho en este caso, o sea, está, como bien señaló, esta clarísima división por género, ¿no? O sea, la madre y todas las hijas están de un lado y el padre y los hijos del otro. Pero en realidad, por ejemplo, o sea, tanto la madre como el padre aparecen más o menos al mismo nivel, ¿no? O sea, los dos están arrodillados, los dos están presidiendo pues digamos la sección en la que están todas las hijas de un lado, todos los hijos del otro. O sea, en este retrato en particular no me parece que se esté acentuando tanto la autoridad del padre, sino la de los padres, o sea, la madre ante las hijas y el padre ante los hijos, ¿no? ¿Por la oposición que ocupan en el acomodo? Sí, o sea, en realidad los dos están... O sea, la madre viste sus mejores galas, el padre viste sus mejores galas, los dos están arrodillados en el oratorio, entonces los dos tienen un lugar protagónico respecto a los hijos, pero el padre no me parece que esté ocupando un protagonismo que deje muy de lado a la mamá, ¿no? O sea, realmente ahí aparecen, en ese sentido, bastante equilibrados los dos, ¿no? Profundizando más en la vestimenta, pero de las damas, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar ese núcleo del mayor refinamiento por el material que se emplea, por los colores? Bueno, vemos bastante de la moda del siglo XVIII ahí, ¿no? Las mujeres en la Nueva España en general gustaban de ir muy enjolladas, por ejemplo, ¿no? O sea, los accesorios, las joyas, eran una parte sustancial del atuendo. Y esto lo dicen muchos viajeros extranjeros, ¿no? O sea, viajeros europeos que van a la Nueva España mencionan que las mujeres van arregladísimas, ¿no? Y de hecho, a veces en las salidas públicas, las mujeres de este estatus social, bueno, pues salían con damas de compañía, pero también con esclavas, por ejemplo, ¿no? Y las propias esclavas iban muy enjolladas, ¿no? O sea, se consideraba que una mujer no iba debidamente arreglada si sus acompañantes no iban también arregladas, ¿no? Claro, no... Una noción colectiva sí, claro, conjunto. ¿No? O sea, no al mismo nivel que ella, desde luego, ¿no? Bueno, pues si era una esclava, por ejemplo, pues claro, uno tenía que poder distinguir fácilmente a la señora de la esclava, ¿no? Sí. Pero las esclavas también iban, o sea, a lo mejor no con verdaderas piedras preciosas, pero sí con piedras semipreciosas, ¿no? Y esta idea de la importancia del arreglo personal permeaba las distintas clases sociales, ¿no? Otra vez, en inventarios de bienes, uno ve que a veces hay gente que tiene pocos bienes
y los pocos que tiene, todos son ropa y joyas, ¿no? O sea, a veces ni siquiera hay, por ejemplo, muchos muebles, ¿no? Los muebles se limitarán a un par de sillas, un tablón para mesa, una caja para guardar cosas, pero hay 5 vestidos, 6 vestidos, y pendientes, anillos, brazaletes, gargantillas. O sea, esta idea de ir muy arreglada es fundamental en la Nueva España. Okay. La siguiente imagen que se va a proyectar en pantalla va a ser un poquito más difícil de describir porque son 8 imágenes realmente. Sí. Y para aquellos que nos están escuchando en la radio, pues bueno, vamos a tratar de ser lo más descriptivos posible. Okay. Sí, ahí está ya la imagen. Bien, esto es lo que se conoce como pintura de castas. Es un género pictórico del siglo XVIII. Cada una de estas 8 imágenes muestra a una pareja con un niño, que puede ser, o sea, niño o niña, ¿no? Es su hijo. Y tienen un carácter didáctico evidente en la leyenda que aparece en la base de cada recuadro, ¿no? O sea, que dice, bueno, no alcanzo a ver bien desde aquí, sí, pero por ejemplo dice de español y de español e India nace mestiza, por ejemplo, okay, ¿no? De español y mestiza nace castizo, por ejemplo, ¿no? Okay. Y estas obras, pues el carácter didáctico es porque su destinatario principal estaba en España. Es decir, cuando uno vive en esta sociedad, no necesita que le expliquen qué es un mestizo o qué es un castizo, ¿no? Uno lo vive día a día. Okay. Es la gente que no vive aquí, cuya dinámica es otra, cuyo contexto es otro, la que necesita estas explicaciones, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que las pinturas no son un fiel reflejo de la realidad. Tienen mucho de construcción, bueno, pues proyección también de las ideas de la persona que encarga la pintura, ¿no? Yeah. En este caso, básicamente la sociedad novohispana se compone en términos étnicos de 3 raíces, ¿no? Española, indígena y africana. Y desde luego las muchísimas combinaciones derivadas de esto, ¿no? Y se consideraba que en general los europeos eran indiscutiblemente superiores, los indígenas, bueno, pues no estaban al mismo nivel, había ciertos oficios, por ejemplo, que no podían practicar los indígenas o descendientes de indígenas, y los africanos totalmente estaban en el nivel más bajo de la sociedad, ¿no? Entonces, estos prejuicios de la época quedan reflejados en esta pintura de castas, ¿no? Porque, bueno, a veces justamente los descendientes de africanos aparecen en conductas violentas, ¿no? O sea, peleándose entre sí, borrachos, siendo poco pacientes con los niños, cuando los españoles, los castizos, bueno, pues aparecen, no sé, tocando el piano, en escenas mucho más agradables, ¿no? Entonces, esto no podemos tomarlo al pie de la letra, ¿no? Aquí están proyectando simplemente lo que se espera de cada grupo étnico, ¿no? ¿Le habría gustado, así de manera muy concreta, estar en esa época, vivirla de lleno y vestir esos atuendos tan maravillosos? La verdad es que yo tomo distancia respecto a esto. Me parece fascinante para entender nuestra propia problemática, pero en lo personal, bueno, no puedo dejar de lado, esa también era una sociedad profundamente injusta. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Sonia. Es un placer escucharle todo ese conocimiento que nos comparte. Esto ha sido Trazos y Letras. Somos Cultura. Hugo Angulo con ustedes. Hasta la próxima.